último día del año, cuando apuramos las horas para dar la bienvenida a 2024, tengo el honor de volver a dirigirme a vosotros, a los asturianos y asturianas, allá donde quiera que estéis, para desearos unas felices fiestas y transmitiros el sólido apoyo del Gobierno del Principado. Vivimos fechas entrañables, en las que son habituales los reencuentros y los obsequios. Personalmente, estoy colmado. Hace unos meses, en las elecciones de mayo, me otorgasteis el mayor regalo posible, la confianza mayoritaria para presidir Asturias. Desde entonces, cada día me siento en la obligación de responder a vuestro respaldo. El Gobierno de Unidad Progresista que lidero, con su clara orientación reformista, está al servicio de todas las personas. Esa es su razón de ser: resolver los problemas, pisar el barro de la realidad y hacerlo siempre con humildad y cercanía. Si no sabemos estar al lado de quienes nos necesitan, no valdremos para nada. Sé que he contraído una deuda permanente. Por eso aprovecho este mensaje para reafirmaros mi convicción, renovada y fortalecida, en las posibilidades de nuestra tierra. Hace 4 años asumí la presidencia con una enorme mochila de ilusión a la espalda. Hoy, después de haber gobernado la legislatura más difícil, rasgada por la pandemia, la carga es doble: más esperanza y también mayor experiencia. Con ese equipaje empecé el mandato y enfrento el nuevo año. Tenemos motivos para iniciar 2024 llenos de ánimo, pese a las dificultades que persisten y que nunca negaré. Reducir el paro, fortalecer el pulso empresarial, revitalizar el medio rural, mejorar los servicios públicos o encarar el impulso demográfico son preocupaciones constantes de mi gobierno. Así como asumimos los problemas, también hemos de ser conscientes como sociedad de los importantes avances que hemos alcanzado, con su correspondiente caudal de oportunidades. En noviembre entró en servicio la variante de Pajares, una obra colosal que ha exigido 4.000 millones de inversión, un hito histórico que entierra bajo la cordillera el complejo de aislamiento y que es en verdad una puerta abierta al porvenir, el punto de arranque de esa década del cambio que comenzamos a recorrer. El futuro, como Asturias, está más cerca que nunca. En esta ocasión he decidido dirigirme a vosotros desde Cudillero, en el occidente de Asturias, con su hermoso anfiteatro a mis espaldas, una de las estampas más conocidas del Principado. Hasta octubre, en 10 meses, nuestra comunidad ya había superado el número de visitantes de todo el año pasado. Hagamos el esfuerzo de imaginar hasta qué punto la llegada del AVE, que lleva más de 100.000 billetes vendidos, beneficiará a este concejo, a Oviedo, a Gijón, a Avilés o cualquier otro, de las montañas al mar, de Leo a Tinamayor. Esta es una de las aspiraciones que nos aguarda en 2024, convertir el Principado en un destino permanente los 365 días y lograrlo sin poner en riesgo nuestro patrimonio. Asturias se consolidará como una potencia turística sin dejar de ser un paraíso natural y cultural, ese paraíso que tan bien representa Cuideiru. Ese es uno de los objetivos inmediatos, si bien la lista es mucho más amplia. La alta velocidad, abierta para pasajeros y mercancías, favorecerá el crecimiento económico. Con el potencial de los puertos de Gijón y Avilés y el desarrollo de la Zalia, otro compromiso que nos apremia, aspiramos a transformarnos en el polo logístico del Cantábrico. Expreso con cuenta grandes ambiciones, porque estamos obligados a pensar en grande, a desfacernos de temores, a olvidar el miedo, esa emoción que encuella y paraliza. Conseguilo tan en nuestras manos, les tuyes, les míes, les de quien estamos convencidos de que podemos hacer mucho por esta tierra, devolvéis por lo menos tanto como lo que nos dio. Les de quien sabemos que somos una comunidad pequeña, pero llena de ideas, orgullo y fuerza, de sobra para gamar xuntos metes muy altes. Hay que poner esas manes a trabajar, porque hay razones vigorosas que nos animen. Antayeri, la Xunta General aprobó el presupuesto más alto de la historia, 6.348 millones, que van a asegurar la mayor inversión sanitaria por habitante de toda España. Van a ayudar a reducir las listas de espera, van a apoyar a quien emprenda en el medio rural, van a aumentar la vivienda pública o van a inyectar casi 1.000 millones a la actividad económica. Doy estos ejemplos porque un presupuesto no es una distribución de números apolmonante, ni nada más una baza política. Ese proyecto traduce en realidades apalpables que afecten a la vida cotidiana. La expansión de la vía fiscal asturiana con deducciones y ayudes nuevas para las clases medias y trabajadores. La apertura de las primeras 31 escuelines autonómicas, la red de 0 a 3, que va a ser gratuita de fecho para todas las familias desde septiembre. Para eso va a tener unas cuentas aprobadas. Para que las escuelines sean gratis, para atender a las personas mayores y combatir la soledad no buscada. Para facilitar que la nuestra mocedad, esa mocedad que sobresale los índices de calidad educativa,
pueda emanciparse y entamar una vida autónoma con una oferta creciente de formación y empleo. Sí, son objetivos elevados, pero son tan altos como cercanos. Una muestra. Este año nuevo vamos a empezar también a aplicar políticas que favorezcan la vuelta. Ya traemos personas de otros países y otras comunidades que atopen aquí un territorio que lleva la cuenta para vivir y trabajar. Son muchos más les que vienen que les que marchen. Pues vamos a dar otro paso para adelante. Si tiempo atrás fuimos una tierra de migrantes, vamos a pasar a ser una Asturias de bien llegada al retorno, que va a recibir con los brazos abiertos recursos y asistencia a quienes quieren volver. Va a ser una de las herramientas con las que vamos a plantar cara al reto demográfico. Para todo eso, repito, sirve un presupuesto. Las personas que nos dedicamos a la política podemos gustar más o menos, consensuar o discrepar, pero compartimos un deber común, ser útiles. Formemos el gobierno o ejerzamos la oposición. No estamos para inventar obstáculos, ni colocar palos en las ruedas, sino para arrimar el hombro, para unir las manos cuando Asturias lo necesita. 2024 ha de traer audacia y reformas. Hai 4 anos atrevímonos coa transición ecolóxica. Un discurso agoreiro pronosticaba que íbamos a acabar sin industria e sin empleo. Hoy temos máis xente con traballo, menos en paro e unha suma de inversións inimaginable cando decidimos apostar pola economía verde. Os contratos garantizados na fábrica de Trubia fixeron máis forte a industria de defensa. Os proxectos confirmados na Vilés, como Windar, e os que se xestionan en el Musel ou nas Concas, por citar solo de algunhas localizacións, están ayumando outro paisaxe empresarial, innovador, sostible, con un protagonismo crecente del talento e el desenvolvemento tecnolóxico. Xa non fe falta repetir que podemos captar empresas, eso quedou acreditado. Agora, toca esforzarnos en non deixar pasar de llargo unha sola oportunidade sin lluitar por ella. Esperamos que en el exercicio próximo se confirmen dunha vez os grandes proxectos pendentes. Con esa usadía acometemos el ano. Demostramos que a combinación de atrevimiento e aprecio a nosa cultura é un bon rumbo. Hemos avanzar por ese camín con feitos tan relevantes como a segunda ampliación del Museo de Bellas Artes, a conmemoración del milenario del Mosteiro de Corniana, actuacións novas na Universidade Laboral ou, por suposto, a promoción das nosas linguas. Oxalá este mandato sea posible, por fin, despois de máis de 40 anos de andadura autonómica, un gran pacto pola conservación e el uso del asturiano e el leonaviego que abra paso á oficialidade. A cultura, incluído el empuxe á actividade deportiva, non é a unha estancia máis deste goberno, sino que está incrustada en el corazón mesmo del Executivo. Todo ese camino de ambiciones no podremos recorrerlo solos. Tampoco lo pretendemos, porque nuestro modelo de Estado, único y plural al mismo tiempo, identificado de pleno con la Constitución y los valores que la hicieron posible, no cabe en la insolidaridad ni la desigualdad. La opción de aplicar una quita de la deuda autonómica o la reforma del sistema de financiación que ahora se plantea tienen por fuerza que ser coherente con esos principios. Con ese planteamiento, en cualquiera de esos debates no cabe más que un desenlace, que Asturias salga beneficiada. Es una exigencia tan leal como firme. El gobierno del Principado tiene una máxima grabada a fuego: Asturias lo primero. Con esa actitud franca y clara, exigiremos el cumplimiento de compromisos como el Plan de Cercanías Ferroviarias, el Corredor Atlántico o el avance de la autopista del suroccidente. Rechazaremos cualquier decisión que nos perjudique y reconoceremos abiertamente las que nos favorezcan. En cualquier situación, los asturianos y asturianas sabrán dónde encontrar a su gobierno. He defendido el patrimonio natural y cultural. Reivindico también para 2024 otro valor propio de Asturias, el de la concordia y la convivencia. Por amplia que sea la diferencia política, ningún demócrata puede ponerse de lado ante el acoso y la violencia. Nadie que defienda la democracia puede jalear el señalamiento y aplaudir los insultos. El respeto, el diálogo y la búsqueda de acuerdos son y serán reglas básicas para mi gobierno. En los meses que llevamos del actual mandato, hemos intentado un pacto sobre la demografía, cerrado un acuerdo presupuestario e iniciado una nueva concertación con los sindicatos y la patronal. Nadie nos va a arrastrar hacia la descalificación y la política tóxica. Como presidente, asumo la defensa continua del entendimiento por el bien de Asturias. Para cruzar esas metas, queremos todas las manos, juntemos todas las manos. Las nuestras, las tuyas y las de quienes se apasionan en la tarea de construir
la mejor Asturias. También, porque nunca los olvidamos, las de las personas que están fuera. Ahora pienso en ellas y adivino que al ver estas imágenes reconocerán esta villa y su Asturias del alma, con una punzada de nostalgia por no poder pasar estas fechas en su patria. Para ellas, para todas las que me escucháis, un deseo simple, rotundo y sincero. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2024!